Hermanos, esta mañana vamos a responder a una pregunta, y la pregunta es: ¿por qué existe la Iglesia Bautista Nuevas Alturas? ¿Ya? ¿Por qué existe esta iglesia? Y para responder esa pregunta vamos al principio, o sea, vamos a Génesis 1:1. Vamos a Génesis 1:1 para responder la pregunta: ¿por qué existe esta iglesia aquí en Albuquerque? Génesis 1:1. Si ya lo tiene, por favor, lo lee conmigo. ¿Ya? 2, 3. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y yo creo que lo pueden decir de memoria. A ver, trate de no leer, ¿ya? No lea. 2, 3. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Gracias, excelente. Miren, esta declaración tan sencilla, sin embargo, lamentablemente es rechazada por muchos. Hay muchos que no creen que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Ya? Ahora, históricamente, hermanos, ha habido 5 respuestas a la pregunta: ¿cómo comenzó todo? ¿Ya? Mire, hace años yo tenía un grupo de estudio con jóvenes, y había una señorita que estaba haciéndome preguntas complicadas, difíciles. Y yo le dije un día: ¿esas preguntas las estás pensando tú o alguien te las está diciendo? Y me dice: mi profesor de filosofía en la universidad. Le digo: ¿y crees que puedo conversar con él? ¿Puedo entrevistarme con él? Y el profesor dijo que sí. Así que concordamos un día para reunirnos, y yo me iba, hermanos, un poco nervioso porque dije: un profesor de filosofía, un catedrático de la universidad, que de repente me lanza un par de argumentos que me deja frío, no sé qué va a pasar. Así que, hermanos, me fui en oración, me fui con mis apuntes ahí para hablar con el profesor. Y la primera pregunta que le hice fue la siguiente: profesor, para usted, ¿cómo empezó todo? Y él me dijo: mira, yo creo que la evolución y esto. No. Yo no le estoy preguntando de desarrollo. Yo le estoy preguntando del origen. O sea, en el principio, ¿a partir de qué comenzó todo? ¿Cómo empezó todo? Sí me dejo entender, ¿no? Y entonces él me dijo: para mí, todo empezó con la materia. Entonces usted cree que la materia es eterna. Y me dijo: sí, la materia es eterna, infinita y emergente. Y es que, hermanos, como les digo, desde toda la historia ha habido 5 respuestas a la pregunta: ¿cómo empezó todo? ¿Ya? O sea, ¿con qué se originó todo? Nada de proceso, desarrollo, evolución, no, sino a partir de qué comenzó todo. La primera respuesta, pues, es que todo empezó con la nada. Todo empezó con la nada, ¿ya? Incluso últimamente, si ustedes han escuchado de Richard Dawkins, él está resucitando esta idea de que todo empezó con la nada. Pero como ustedes son muy inteligentes, hermanos, yo les voy a hacer esta pregunta y sé que la van a responder bien. Si la nada es de verdad nada, de la nada, ¿qué puede salir? Nada. O sea, con esa respuesta no pasa nada. Así decimos en Perú, ¿no? Cuando algo no pasa nada, no pasa nada. Entonces esa respuesta, hermanos, de que todo empezó con la nada no tiene sentido, porque si la nada es de verdad nada, de la nada, ¿qué puede salir? Nada. ¿Ya? Número 2, segunda respuesta: todo empezó con la materia. Así como me dijo este profesor, que la materia es eterna. Nadie la creó, siempre ha existido. Eso es lo que ellos creen. Pero quienes digan, hermanos, que la materia es eterna, tienen 3 grandes problemas. Y no pueden resolverlos, hermanos. El primer problema es el orden del universo. Es verdad que nuestro universo, hermanos, está dañado por el pecado también. Pero de todas maneras, el universo tiene un orden. ¿Cómo pueden los científicos saber en qué dirección y a qué hora lanzar una nave y con qué potencia para que llegue a Marte? ¿Cómo saben eso? Porque vivimos en un universo ordenado. Y ellos saben el día y la hora en que Marte va a estar en un lugar y a qué hora ellos tienen que lanzar la nave y en qué dirección para que justamente caiga ahí. Porque, hermanos, fallan por 1 minuto y esa nave no cae en Marte, cae en miércoles, ¿no? Y se pierde. Entonces, hermanos, vivimos en un universo ordenado.
Repito, sí hay fallas, eso es por el pecado, pero todavía tiene un orden. Entonces, uno le pregunta a los materialistas, porque al que cree que la materia es eterna hay que llamarle materialista. Uno le pregunta al materialista, entonces, ¿cómo se organizó? Si todo era una masa, todo era una nebulosa, ¿cómo se ordenó el universo? Y ellos dicen, que no sabes, todo se organizó con una gran explosión. ¿Cómo le llaman? El Big Bang. Hermanos, pero otra vez, ustedes son inteligentes. En el mundo real, no en el mundo de la fantasía, sino en el mundo real, las explosiones, ¿qué causan? ¿Orden o desorden? ¿Construyen o destruyen? Destruyen. Aquí hay varias amas de casa. Hermanas, ninguna de ustedes el día que dicen, ay, este ambiente, este cuarto está muy desordenado, más rápido, para que se ordene más rápido, una granada. ¿Se va a ordenar? ¿Se va a ordenar? No. ¿Y cómo estos hombres piensan que el universo se ha organizado, se ha ordenado con una gran explosión? No tiene sentido. Por eso les digo, hermanos, el materialista tiene un gran problema, tiene tres grandes problemas, y uno de ellos es el orden del universo. El orden del universo testifica contra ellos. Número 2, el origen de la vida. Porque si esa materia era masa inorgánica, ¿cómo surgió la vida? Y créanme, hermanos, ellos han gastado millones de dólares en experimentos para crear vida en el laboratorio y no han podido crear ni una sola célula viva. Usted sabe que una célula es compleja. Tiene muchas partes, muchos elementos. Yo no era tan consciente de eso, a pesar que había estudiado de niño, hasta que tuve que ayudar a mis hijos a hacer maquetas, modelos de la célula. Le pedían hacer maquetas de la célula vegetal, de la célula animal. Qué complicada que es una célula. Y hermanos, los científicos no han podido, han combinado diferentes elementos, calor, frío, presión, etcétera, y no han podido crear ni una sola célula viva. Entonces, ahora se están refugiando en los extraterrestres, ¿no? No podemos crear vida en el laboratorio porque vinieron los extraterrestres. Ellos dejaron varias cosas y entre los desechos que dejaron en la Tierra, dejaron una célula viva y ahí comenzó la evolución. Otros no hablan de que vinieron extraterrestres, pero dicen que vino un meteorito. Cayó un meteorito y ese meteoro trajo ciertos elementos que hicieron posible que se formara. ¿Y qué elemento químico trajeron? No sabemos, pero trajeron algo que surgió la célula y la evolución. Hermanos, eso no es ciencia. Eso es ciencia ficción. Eso es ciencia ficción. Ya estamos en la segunda. La primera era que todo surgió de la nada, pero si la nada es nada, no pasa nada. La segunda es que todo surgió de la materia, ¿no? Y cuando se propone que todo surgió de la materia, entonces hay tres problemas. Número 1, el orden del universo. Número 2, el origen de la vida. Y ya les he dicho, no pueden crear vida en el laboratorio, no lo han podido hacer y ahora solo se están refugiando en extraterrestres o en meteoritos. Pero eso no es ciencia, ¿ya? Hermanos, no importa la escuela que uno investigue, etcétera. El método científico, sea que lo consideren en 4 pasos, en 5 pasos, en 7 pasos, en 11 pasos, pero el método científico tiene algo que lo hace científico. ¿Saben qué es? La experimentación, la comprobación. Entonces, toda teoría para que sea científica se debe de comprobar. Y eso no ha pasado. ¿Y saben por qué no ha pasado ni va a pasar? Porque los acontecimientos históricos, hermanos, no están sujetos al método científico, sino al método histórico. Porque son historias, pues. ¿Ya? Entonces, usted investigue al respecto. Existe el método científico, pero también existe el método histórico. Algunos autores incluso le llaman el método histórico legal, porque los acontecimientos históricos no pueden reproducirse en un laboratorio. Los acontecimientos históricos no se pueden recrear. Por ejemplo, vamos a hablar de otro acontecimiento. La independencia de Estados Unidos, ¿cuándo ocurrió? 1776. ¿Cómo saben eso? Eso no se puede reproducir en un laboratorio, pero se va a los registros históricos, se va a las evidencias,
se va a los monumentos, qué sé yo. Eso se llama el método histórico. Eso no es el método científico. El método científico sería que resucite George Washington, que resucite todos los padres de esta patria y entonces se ve, ya, así fue, ya. En los hechos históricos eso no se puede hacer. Eso es otro método, ¿ya? Ahora, el tercer problema, hermanos, es la personalidad del hombre. La materia no tiene personalidad. Aunque puede haber diferencias, básicamente se puede decir que hay 3 elementos de la personalidad: el intelecto, las emociones y la voluntad. Los que somos personas tenemos intelecto, tenemos emociones y tenemos voluntad. La materia no tiene intelecto, emociones ni voluntad. Entonces, ¿cómo nos ha podido dar, supuestamente, algo que no tiene? O sea, ¿cómo la materia que no tiene inteligencia me va a dar inteligencia? ¿O me va a dar emociones? ¿O me va a dar voluntad? No, imposible, hermanos. ¿Ya? Entonces, por simple ley de causa y efecto, nosotros somos un efecto muy grande para ser explicados con la materia como causa. O sea, no, imposible, ¿ya? Así que esos son los 3 grandes problemas de los materialistas. Ahora vamos a la tercera respuesta. La tercera respuesta sí habla de una fuerza superior, de una inteligencia superior. Incluso modernamente, hermanos, se habló del diseño inteligente, ¿no? Pero lo malo de esa fuerza superior, de esa inteligencia superior, es que no es persona. Es algo, pero no es alguien. ¿Ya? Y mayormente esto viene de los orientales. Mayormente esto viene de los hinduistas, de los budistas. Por ejemplo, conocen el yin yang, ¿verdad? El yin yang, ese círculo que tiene blanco, negro y cosas así. Los zen budistas llaman al yin yang el Tao. Le llaman el Tao. Y dicen que del Tao procede todo. Que el Tao es el origen de todo. En otras palabras, el yin yang es el origen de todo. Pero el yin yang no es alguien. ¿Qué cosa es? Algo. Y como algo puede crear personas. Puede producir personas. No tiene sentido. No tiene sentido. Hermanos, la cuarta respuesta es la de los agnósticos. Los agnósticos, ¿saben cuál es su respuesta? No se sabe y no se puede saber. Pero usted tiene que, hermanos, he hablado con agnósticos y yo le digo, pero usted se está refugiando en la ignorancia. No, es que no se sabe, no se puede saber. Claro, usted no sabe, pero puede investigar y llegar a una conclusión. Mire, solo hay 4 opciones, escoja una. Hablando con uno de ellos en Pensilvania hace años, ¿sabe? Su único refugio fue comenzar a decirme así: no me importa. No, pero ¿usted qué piensa de esto? No me importa. ¿Y si fuera asa? No me importa. ¿Y si fuera asa? No me importa. No me importa, no me importa, no me importa, no me importa. Hermanos, porque ellos son inteligentes y no pueden aceptar el materialismo, no pueden aceptar una fuerza superior, una inteligencia superior, un infinito. Entonces, ¿qué alternativa les queda? Tampoco no pueden aceptarla nada. Entonces, ¿qué les queda? El Dios de la Biblia. Pero eso no quieren. No quieren rendir cuentas a un Dios. Entonces su solución es: no se sabe y no se puede saber. Soy agnóstico. Hermanos, ahora viene nuestra respuesta. ¿Por qué vivimos en cómo surgió el universo? Acá está, Génesis 1:1. ¿Qué pasó? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Y por qué está tan ordenado? Porque Dios lo ordenó, porque Dios lo creó así, ¿no? Miren el versículo 11, Génesis 1:11. ¿Qué tipo de vida creó Dios en Génesis 1:11? La vida vegetal, ¿correcto? Vamos al verso 20. ¿Qué tipo de vida creó Dios? La vida animal, ¿no? Ahí están los seres vivientes, ahí están los animales, los seres marinos, las aves, más abajo van a estar los animales terrestres, la vida animal. Y llegamos al verso 26 y dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Por qué, hermanos? Ya ustedes se han dado cuenta. ¿Cómo llegó a existir la vida? Dios la creó, ¿no? ¿Y por qué nosotros tenemos personalidad? Porque hemos sido creados a la imagen
y semejanza de Dios. ¿Dios tiene intelecto? ¿Emociones? ¿Voluntad? Eso lo explica todo. Eso lo explica todo. Entonces, hermanos, somos creación de Dios. Qué privilegio, ¿no? A imagen y semejanza del Señor. Ahora, hermanos, usted dice, ¿y eso qué tiene que ver con la iglesia? Porque la pregunta es, ¿por qué existe esta iglesia? Hermanos, es que Dios, que es un Dios de propósitos, creó todo con un propósito. Y todo lo creó para su gloria. Yo les hago un desafío, hermanos, esto lo hice el viernes también. Traten de ubicar aquí en el auditorio algo que no tenga propósito. Algo que está aquí pero no tiene propósito. ¿Y cuál es la respuesta? Todo lo que está aquí tiene propósito. Y si ubicáramos algo que no tiene propósito, ¿qué hacemos con las cosas que ya pierden su propósito? Las desechamos, porque somos seres orientados a hacer las cosas con propósito. Sí, yo sé que alguien va a decir, pero yo a veces hago cosas sin propósito, solamente para pasar el tiempo. Ya pues, ese es su propósito, pasar el tiempo, ¿no? Matar el tiempo, ese es mi propósito, ¿no? Siempre, siempre, siempre estamos haciendo cosas con propósito. ¿De quién hemos heredado eso? De Dios. ¿Para qué creó Dios el universo? Para su gloria. Los cielos cuentan. Salmo 19, ¿recuerda? Los cielos cuentan la gloria de Dios. Uno mira los cielos, ve que para nosotros los seres humanos son infinitos, ve las estrellas y dice, tal vez esa estrella ya ni existe, solo nos está llegando su luz. Qué vasto es este universo. Los cielos cuentan la gloria de Dios. ¿Correcto? Ahora, hermanos, Dios organizó todo para su gloria, ¿ya? Las galaxias, los cielos, las plantas, los animales, le dotó de instintos a los animales y todo para su gloria. Nos creó a nosotros para su gloria, pero a nosotros no nos programó. No nos programó. Mire por favor Génesis 2:9. Mire por favor Génesis 2:9. Leyendo Génesis 2:9, hermano, dígame, ¿cuántos árboles puso Dios en medio del huerto? En el huerto había muchos, pero en medio del huerto. Alguien dice por ahí 1, otro dice 2. ¿Qué dicen los demás? ¿Hay 1, 2? ¿1 o 2? Y la respuesta es 2. Dice el versículo, Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto, ese es un árbol, el árbol de vida. ¿Y cuál es el otro? Entonces, en medio del huerto había 2 árboles. Hay personas que no se percatan de eso y dicen, ¿por qué Dios puso un árbol en el medio del huerto? ¿Por qué Dios puso al hombre la tentación? Y hermanos, Dios, como dice Santiago 1:13, Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Dios no puso, hermanos, la tentación. Lo que Dios puso en medio del huerto fue la oportunidad de que el hombre, ¿qué? Escogiera entre el árbol de vida y el árbol que le iba a traer, ¿qué cosa? Y por lo tanto, la muerte. Porque Dios le había dicho, el día que comas de este árbol, ciertamente morirás. ¿Ya? Hermanos, ustedes van a escuchar de repente, porque estos caballeros son mediáticos, están en todas, pero hay una teoría por ahí, hermanos, que se llama el calvinismo. Y ellos hablan de que Dios, a las personas que Él quiere salvar, que no quiere salvar a todas, solamente a algunas, les manda un poder, una gracia irresistible para que esa persona se salve sí o sí, aunque no quiera. Así dicen ellos, sin el uso de su voluntad. Pero hermanos, ¿para qué va a hacer eso Dios ahora? Si esa hubiera sido su intención, lo hubiera hecho con Adán y Eva. Los hubiera programado para que ellos, en cuanto abran los ojos, oh Dios todopoderoso, soberano, te alabamos y glorificamos. Hermanos, ¿pero esa adoración sería sincera? ¿Sería verdadera? Dios busca, dice Juan 4:23, adoradores verdaderos. Y para que sea verdadero, tiene que ser sincero, voluntario. Usted no le va a pagar a alguien y le va a decir, te doy $100 para que digas que eres mi amigo, ¿ya? Ya, toma, ya. Sí, eres mi amigo. Qué feliz va a estar usted, ¿no? No, porque solo lo está comprando, lo está manipulando.
Entonces, Dios no va a agarrar un títere para que el títere hable cosas buenas de él y él es mismo el que se está alabando. No es así. Así que, hermanos, Dios le dio al hombre la oportunidad de escoger. Vamos a Génesis 3:6. El versículo que yo creo es el más triste de la Biblia. Génesis 3:6. ¿Qué pasó, hermanos, allí? Dice Génesis 3:6 que el hombre escogió mal. El hombre escogió mal. ¿Por qué? Porque vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Tomó de su fruto y comió y le dio a su marido, el cual comió así como ella. Versículo 7. Después que han pecado, miren la gran solución que buscaron ellos. Versículo 7. ¿Cuál fue su gran solución para su pecado? Hacerse delantales con hojas de higuera. ¿Qué solución es esa? Su problema era espiritual. Su problema era el pecado. Y ellos piensan que la solución es cubrirlo. Cubrir su pecado con eso. No, hermanos, no resulta. Ahora, gloria a Dios por el versículo 8. ¿Qué dice el versículo 8? Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Pregunta, hermanos, ¿dónde estaba Dios cuando Adán y Eva estaban comiendo del fruto prohibido? ¿Dónde estaba Dios? Con ellos. ¿Cómo saben? Ahí está. Alguien mencionó la palabra. Porque Dios es omnipresente. ¿Qué significa la omnipresencia de Dios? Hermanos, no solamente significa que Dios está en todo lugar. Ya, a ver, si nos acordamos de tres cositas. La omnipresencia de Dios es que Dios está en todas partes, en todo lugar, en todo tiempo y con todo su ser. No vaya usted a pensar, sí, la omnipresencia de Dios tiene un pie por Sudamérica, el otro pie por África, una mano por Asia y la otra mano en Estados Unidos. No es así, hermanos. ¿Qué parte de Dios está aquí con nosotros? Todo su ser. ¿Y con los niños? Todo su ser. ¿Y con la iglesia de española? Todo su ser. ¿Y en Perú? Etcétera. O sea, eso es lo maravilloso de Dios. No es que haya una partecita de Dios en todas partes, no. Él con todo su ser está en todo lugar a la vez. ¿Quién puede hacer eso? Eso es maravilloso. Entonces, hermanos, otra pregunta. ¿Sabía Dios que Adán y Eva ya habían pecado? ¿Cómo sabe usted que Dios ya sabía? Porque Él es omnisciente. Y Él lo sabe, lo real y lo posible. Entonces, hermanos, Dios que fue testigo de lo que el hombre escogió, pero eso fue su decisión. Dios que ya sabía que ellos habían pecado, aquí en el versículo 8 se hace notar, habla, dice algo, ¿para qué? Para que Adán y Eva, escuchando la voz de Dios, caigan en conciencia. Ahí viene Dios, cierto, ¿qué hemos hecho? Bueno, hay que esperarle aquí de rodillas. Hay que arrepentirnos. Ahí viene Dios. O sea, Dios esperaba una respuesta favorable, ¿no? Oyeron la voz de Jehová Dios. Es más o menos como que de repente usted llega a su dormitorio y encuentra a uno de sus niños haciendo una travesura. Y usted sabe que si le dice algo, lo puede soltar, puede romper, puede causar daño. Entonces usted solo se hace notar y hace, ¿no? ¿Cuál es su propósito? Que el niño se dé cuenta, ahí viene mi mamá y deje las cosas. Y más o menos esa es la idea, hermanos. Dios se hace escuchar para que ellos tomen conciencia. Ahí viene Dios, ahora tenemos que afrontar lo que hemos hecho. ¿Pero qué hicieron? Se escondieron. Hermanos, vamos a responder a la pregunta, ¿por qué existe la Iglesia Bautista Nuevas Alturas? ¿Sabe por qué existe? Porque cuando el hombre se desvió del propósito de Dios, que era glorificarle, al minuto siguiente, Dios empezó esta tarea. ¿Cuál tarea? ¿Cuál tarea? De buscar al pecador y ¿qué? Procurar su arrepentimiento. Hermanos, Dios empezó esa tarea en el huerto. Por eso yo les decía a los líderes ayer, una de las cosas que me gusta de Dios, Él no nos pide que hagamos cosas que Él no ha hecho antes. Así es. Él nos dice ahora a nosotros, id y haced discípulos, ¿no? Amén. Pero ¿quién hizo primero eso?
Dios. ¿Dónde? En el huerto. Apenas el hombre pecó, Dios fue en su búsqueda. ¿Ya, hermanos? Entonces, ¿por qué existe esta iglesia, hermanos? Porque desde Génesis 3:8 Dios está llamando a los pecadores al arrepentimiento. ¿Ya? Ahora, ¿cómo respondieron Adán y Eva ante la voz de Dios? Se escondieron. ¿Ya? ¿Y qué hizo Dios en el versículo 9? Sí. Hermanos, ahí en mi país a veces hay personas que recorren vendiendo cosas, ¿ya? Por ejemplo, supongamos que hace mucho calor y pasa un vendedor de helados. ¿Cómo le llaman aquí? Un paletero. Y yo le digo, paletero, ven, le voy a comprar. Él me mira y se va. ¿Yo lo voy a estar siguiendo? Yo voy a pensar, total, te quiero hacer negocio, te quiero comprar y te vas. Tu problema. Ya vendrá otro paletero. O sea, normalmente así somos, ¿no? O sea, te quiero ayudar y te vas. Tu problema, pues. Ahora, Dios viene al huerto para ayudar a Adán y Eva con su pecado. Ellos se corren y ¿qué hace Dios? Ah, ¿eso es tu problema? No. ¿Qué hizo Dios? Insistió. Los buscó. ¿Ya, hermanos? Una encuesta rapidita. ¿Cuántos de los que estamos aquí nos arrepentimos y pusimos nuestra fe en Cristo la primera vez que escuchamos el Evangelio? La primera vez. Levante su mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gracias. No sé cuántos estamos aquí, pero 6 de todo este grupo. ¿Qué quiere decir? Que con la mayoría de nosotros, ¿qué hizo Dios? Insistió. 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 ¿Qué debemos hacer ahora nosotros, hermanos? Porque le invitamos a alguien que venga a la iglesia y nos dice que sí y después no está. O le llamamos por teléfono y no responde. O sea, ¿qué está haciendo? Lo mismo que Adán y Eva, ¿qué hacen? Huyen, se esconden, ¿no? O ya, venga por la casa. Uno va a recogerles y ¿qué dicen? Sale el niñito. No está mi mamá. Ahí está, no está mi papá. Y ahí está, ¿no? ¿Y qué hacemos nosotros? Tu problema. Yo te vine a ayudar, no quieres, ya vete al infierno. ¿Así le vamos a decir? No. ¿Qué nos toca? Así como Dios usó otras personas para insistir con nosotros, ahora nos toca a nosotros buscar a los perdidos y ¿qué? Insistir. Insistir e insistir. ¿Ya, hermanos? Entonces, ¿por qué existe esta iglesia? Porque Dios creó todo para su gloria. Porque el hombre se desvió del propósito de Dios y porque Dios lo está buscando. Y así como nos buscó a nosotros, hermanos, esta iglesia existe para buscar a los perdidos, para llamarlos al arrepentimiento. Y no solo aquí en esta localidad, como decía el pastor, la misión que Dios tiene para esta iglesia es buscar a los perdidos. ¿Dónde? En todo el mundo, hermanos, y hasta lo último de la tierra. ¿Ya? Esa es la tarea que Dios nos ha dejado. Vamos a ponernos en pie, hermanos, vamos a orar. Amado Dios, te damos muchas gracias porque tú has creado todo este universo para tu gloria. Pero a nosotros, los seres humanos, no nos programaste para tu gloria. Nos diste la oportunidad de elegir y en Adán y Eva, Señor, elegimos mal.